donde rinde homenaje a la figura de Francisco Pascasio Moreno. En 2014 presentó Patagonia, La noche de los galeses, un relato que cuenta el exilio galés en el sur de nuestro país. En 2017 conquistó nuestros corazones con una historia llena de emoción, Patagonia sintiendo el milagro, y hoy nos presenta Patagonia, el tesoro perdido, invitándonos a una profunda reflexión después de la guerra de Malvinas. Bueno, la primera pregunta es ¿por qué la Patagonia? Bueno, justo también cabe destacar que se cumplen 40 años de Malvinas, ¿no? Sí. Bueno, primero que nada, las Islas Malvinas están en la Patagonia. Pero yo creo que tu pregunta va más bien dirigida a por qué la Patagonia. Claro, en todos los libros. En todos los libros, ¿por qué sí. la Patagonia? Bueno, yo creo que ya me preguntaron varias veces eso, y para mí la Patagonia no es simplemente un lugar que uno viaja y va de vacaciones y nada más. Para mí es mucho más que eso. Y yo creo que todos en la vida a veces tenemos partes difíciles de nuestra vida, sea por enfermedad y demás, y a mí esa parte difícil me tocó vivir de entrada, del año a los 3 años, operaciones para poder sobrevivir. Y la primera sensación realmente de libertad, de todos esos cables del suero y esas cosas que uno se acuerda, ¿no? de chiquito, del hospital y demás, la primera sensación fuerte de libertad fue en la Patagonia. Entonces, por eso para mí la Patagonia es libertad, es aventura, vos calculás que siendo un chico con tantos problemas que arrancó en un principio, fui muy protegido por mis padres. Pero bueno, por ahí me extendí mucho, pero... mi repregunta a esto de por qué la Patagonia en este último título es ¿por qué el tesoro perdido? Si es que te referís con el tesoro perdido a las Islas Malvinas precisamente. Bueno, ese siempre es el primer pantallazo que uno hasta recibe como lector, si quiere. Si uno ve la tapa del libro, lo primero que piensa es el tesoro perdido como las Islas Malvinas. Yo quiero ir un poquito más allá, y el lector lo va viendo en la historia. En realidad el tesoro perdido es un combatiente. Entonces, la novela en sí lo que quiere crear son puentes, ¿no? Puentes a nosotros con nuestra historia, puentes hacia nosotros con los excombatientes y con la familia de los excombatientes, porque sin lugar a duda no es solo el excombatiente la persona que fue, sino también la familia. Son personas que dieron sus hijos, te lo decía la otra vez por teléfono, dieron sus hijos, dieron sus padres, dieron su futuro, muchos dieron su futuro y dieron su vida. Sí. Entonces, que hoy día yo tengo 50 años y veo que si miro hacia atrás en las generaciones cada vez es peor, cada vez se sabe mucho menos de lo que es Malvinas. Inclusive uno de los personajes en la misma novela se pregunta ¿por qué no nos enseñan esto en la escuela? Si esperamos que el cambio venga de arriba hacia abajo, nunca va a llegar. Entonces yo pienso que siempre los mejores cambios son los que se hacen y se provocan de abajo hacia arriba. Y bueno, esta es la creación de un puente, ¿no? Te voy a preguntar algo que no lo hablamos, pero que se me ocurrió ahora. Hoy justo estaba mirando unas entrevistas que le hacían a los excombatientes y uno de ellos decía que la otra batalla, ellos el eslogan que usaron ahora es la otra batalla por los 40 años, y era el anonimato, o sea, vencer el anonimato. Y me acordaba de uno de los personajes del libro, bueno, voy a spoilear un poco el libro, que es el ermitaño, ¿no? Y no sé si referías a eso también. Bueno, el ermitaño en realidad me veo más identificado yo con el ermitaño, porque hay cosas del ermitaño que no las puedo contar, porque si no, ahí sí estoy spoileando el libro. Pero el anonimato sí, uno lo ve cuando uno se pone a investigar. Yo me puse a investigar para hacer la novela. No el anonimato, es
esa sensación de haber hecho algo tan fuerte, que vos sentís algo tan fuerte, en vano. Por nada ahí, porque vos ves que ni te reconoce el Estado ni te reconocen la calle. Ellos cuando volvieron de la guerra, lo peor fue el principio, a escondidas, de noche. Sí. Pero extrañamente eso no le pasó solo a ellos como perdedores. En la victoria, heridos, y digamos del lado vencedor, han sentido lo mismo. Y vos sabés que hoy por hoy sienten mejor identificación entre veteranos ingleses y veteranos argentinos. Se sienten... Es muy fuerte esto, porque esto es digno para que lo analice quizás en psicología, además. Se siente más identificado entre ellos que con el resto. Claro. Y vuelven, están produciendo relaciones muy locas de gente, hasta que por ahí bajó un helicóptero. Acá en Mar del Plata pasó que no recuerdo, hoy te lo decía por teléfono, está mal que no me acuerdo el nombre, pero cómo se dio una relación de una esposa inglesa que buscando cerrar un círculo del esposo en la guerra, trató de conseguir relación con excombatientes de acá, y el primero que levanta el teléfono acá era uno de los que había disparado el helicóptero que había caído el inglés. Entonces fue muy fuerte, porque ya hasta te podía pensarse, digamos, son los puentes hasta creados. Yo soy una persona creyente, entonces nunca puedo sacarlo a Dios de por medio. Son cosas que superan nuestro entendimiento, que no son casualidades. Claro. Que el que levanta el teléfono es el mismo que tiró el tiro y que viene acá, termina comiendo un asado y terminan siendo amigos. O al revés, ha pasado. El otro es un piloto de Córdoba, argentino, que fue derribado, y el inglés que lo derribó era un chico muy joven y había quedado su cosa que había matado a una persona, y claro, se analizaba con el psicólogo y todo, de que había matado a una persona del coso, y después descubrió que no lo había matado. Claro. Y lo vino a conocer y son amigos, lo vino a conocer a Córdoba y son amigos y demás. Hay muchas historias, son puentes que se van creando. El libro busca eso, El libro muestra lo que fue es un puente con nuestra historia, con nuestro pasado anterior también, porque si te acordás, viste que está reflejado también los vuelos de la muerte, sí, que eso es anterior a la guerra de Malvinas. Entonces él crea puentes, constantemente crea puentes, y la idea es esa, es amigarnos con nuestra historia y ver nosotros como lectores, qué hacemos, qué puente creamos para acercarnos a ellos, para que no sientan lo que sienten. Escritores recientes de escritura, que ella utilizaba, tenía que ver entre lo que se leía y lo que se recordaba. ¿Es tu método de escritura así? ¿Partís de uno u otro? ¿Partís de hacer...? Bueno, este fue un desafío muy grande. Escribir Patagonia, el tesoro perdido, fue un desafío muy grande. Porque justamente parte es así, es de una lectura que tengo. Hay una escritora muy famosa que se llama Kate Morton, que escribe sus novelas entrecruzando tiempos, cada capítulo en años diferentes. Y yo hice ese ejercicio. Y entonces fue un desafío muy grande hacerlo así. Son como 5 hileras de tiempo distintas en cada capítulo. Y no solo eso, en el mismo capítulo a veces con el recuerdo viajan hacia atrás. Todo tratando de que el lector pobre no se maree y pueda continuar con el hilo de la historia. Pero parte de la técnica, o sea, lo más importante en la técnica de escritura de este libro también fue lo que yo fui absorbiendo, es decir, en parte te respondo, sí, en parte es la lectura, es una parte. La otra mitad no, la otra mitad son técnicas adquiridas. Yo hice un taller de escritura con una novelista muy importante de Mar del Plata que se llama Gabriela Exilar, y volqué mucho de lo aprendido en esos talleres. Es más, este libro era casi al mismo tiempo que estaba haciendo los talleres, y hay técnicas muy lindas que son, por ejemplo, para que se entienda rápido, vos iniciás un capítulo por el final, un capítulo, ¿no? Entonces vos, el primer fragmento, ¿pero qué hace eso? Pero vos decís, ¿marea al lector? No.
le crea incertidumbre y te hace estar enganchado hasta el final del capítulo. Esas técnicas sí fueron aprendidas en taller de líder y aproveché de usarlas acá. Y lo más importante en cuanto a eso es que es muy lindo hacerlo, es un desafío para uno como escritor. Y es lindo. Hoy te preguntaba cómo te habías sentido, porque cada vez que alguien lo lee busco ver si no lo mareé con el ida y vuelta en el tiempo, y veo que no, y tal cual como decís, es una lectura que es casi para empezar a leer el libro y tratar de terminarlo, porque sí, la idea, en cada capítulo te va dejando una incógnita. Hay un personaje que es Joaquín, que es el hijo del excombatiente. No spoileo. Pero bueno, ese personaje se va convirtiendo como si fuera el lector, porque va apareciendo cada incógnita que queda la duda para el capítulo siguiente. Entonces lo que va resolviendo él es lo que está resolviendo también el lector con la lectura. Joaquín, en el libro sos vos, o sea, te pregunto esto, vos que recordás, porque a esa edad Joaquín tendría 11 años más o menos. ¿Sos vos a tus 11 años en el 82? No, porque Joaquín no. Joaquín nace después de la guerra, ¿no? Es decir, es contemporáneo. Es contemporáneo, sí, guerra, pero me refiero a la edad. A la edad. Él cuando es muy chico, eso sí me gustaría leer. Sería como un trabajo que hace Joaquín en el colegio, que es sobre los héroes de Malvinas, que se llama Héroes de Mayo. Eso lo voy a leer, que es cortito y está bueno para leerlo. Parte sí, y parte soy el otro personaje que te decía, el ermitaño, claro, en la meseta patagónica, al que va Joaquín a conocer para descubrir muchas cosas, ¿no? sobre su pasado, sobre... bueno. ¿Tenés algún recuerdo así de la guerra, de cuando eras chico? Sí, muchos. Sí, eso los he usado también. Claro, a eso. Sí. Bueno, se vivía una euforia, ¿no es cierto? Había siempre, ahora uno más de grande conoce, y ahora estamos viviendo una guerra, ahora aprende que hay toda una propaganda y una forma, y el estamos ganando y todo eso, a un chico de 11 años le pegó muy fuerte, y había todo un sentimiento así, y sí, esos recuerdos me han quedado y los he usado acá en la historia. Bueno, no spoilemos el libro, pero casi, o sea, en el libro en los capítulos va desde la visión de la actualidad del conflicto y mostrás también la visión en el momento, o sea, va como un va y viene. ¿Qué inspirador te llevó a contarlo de esa manera? Es justamente eso. Es recordar cómo veía yo la guerra con 11 años, claro, y cómo veía y cómo recibía y cómo absorbía toda esa propaganda de guerra. Y también esa justificación, porque hay que decirlo, entonces uno justificaba esa guerra, y por ahí no estoy tan de acuerdo con la guerra en sí. Claro. Sí estoy de acuerdo con que las Malvinas son argentinas. Pero si vos me preguntás a tal punto de llegar a... que tenía era si la novela es una novela histórica, sí, también es una historia de amor. Y también está relacionado con esto, ¿no? Yo me acuerdo bastante de la novela de la historia de Romeo y Julieta, porque es como que hay dos familias enfrentadas, y si ese enfrentamiento tiene que ver también con el enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra en ese momento. Bueno, si vos me preguntás si yo lo pensé desde ese punto, sí, no, pero sí se puede hacer la analogía, porque te estoy contando que ahora excombatientes se sienten más identificados con un excombatiente inglés. Hay un dicho, que espero decirlo bien, que es que las guerras las pelean jóvenes que no se conocen ni se odian, organizadas por viejos que se conocen, que se odian
pero no se matan. Claro. Me faltó decir que los jóvenes se matan. Entonces, el hecho, el puente que yo quiero crear también con la novela es antibélico en realidad. Sí. Y sí, es el amor. Y bueno, sería spoilear si digo quién triunfa. No digas quién triunfa, no hay que decir quién triunfa, hay que leerlo. Lo que me gustaría leer, sí, Sí, aprovechamos, es eso que te decía que escribió Joaquín, que es un trabajo que, para poner en situación, eso sí lo vamos a spoilear, para poner en situación, se llama Héroes de Mayo y es una composición que hace en el colegio. Él vive en Sarmiento. Sarmiento es un pueblo en Chubut, donde muchos participaron en la guerra de Malvinas. Digamos, el ejército de ahí llevó muchos chicos de Sarmiento. Y entonces hace una composición por el hundimiento de Belgrano, ¿no es cierto? Entonces se llama Héroes de Mayo. Como cada mañana, en sus últimos 30 años, don Silvio alimentaba con dedicación a los cerdos. Pero ese día era distinto, muy distinto. La melancolía se había levantado primero, mucho antes que el frío sol de mayo, mucho antes que los pájaros, mucho antes que la brisa fresca proveniente de la cordillera. Tan temprano fue que parecía que su corazón inquieto no había dormido. Empezó recordando a Ignacio y a la primera vez que lo tuvo en sus brazos, aquel pequeñín hermoso, sangre de su sangre, fruto del amor. El tango que repite la frase 20 años no es nada, se convierte en una gran verdad y esas imágenes felices se van en un abrir y cerrar de ojos. Porque la memoria engaña, convierte a los años en segundos y a los sentimientos en recuerdos. Hacía tiempo que su amada esposa lo acompañaba desde otro lado y se había acostumbrado tanto a ello que ya no le dolía. Pero que llamaran al servicio, a las clases, 1962, 1963, había sido un abuso a la tolerancia, un ataque traicionero de su vieja enemiga. Sí, su enemiga. La soledad tomaba el poder de todos los rincones. Su alma añoraba haber permanecido en España para no vivir aquel trago amargo. Argentina le había dado todo, pero no gratuitamente. No hubo contrato ni falsas promesas. Todo fue tan repentino. Nunca le simpatizaron los ingleses y esto sin duda sirvió para refrendar ese desprecio, pero no llegaba a culparlos exclusivamente a ellos. Porque en una pelea siempre hay dos, y en este caso tres. Uno es él, que no quiere participar pero lo obligan, y por eso reniega de ambos bandos de la irracionalidad. Los chanchos no reclamaron que su dueño arrojó solo la mitad del balde. Quizás entendían o respetaban su distracción. Sus pensamientos lo abrumaban y le oprimían el pecho. Los cajones de bebidas apilados al costado del almacén le recordaban a Pedro, a su hijo adoptivo. Lo imaginaba trabajando con su melena dorada, su cuerpo formido y por encima de todo revivía su noble corazón. Con su actitud al trabajo demostraba ser una persona agradecida. Se quedaba hasta tarde y más de una vez lo sorprendió al realizar una tarea comunitaria él solo sin ayuda. Buscaba siempre aliviar al resto, pero los lares estaban brutalmente vacíos. Sus héroes de mayo estaban muy lejos embarcados en el crucero General Belgrano. Don Silvio se sentó en la galería para esperar lo que no deseaba. Se sacó la boina en señal de respeto. El horizonte estaba rojo, más rojo que nunca, culpa de un sol avergonzado que se resistía a salir. El teléfono sonó despiadado en el almacén de Colonia Sarmiento, como una daga hiriente en el medio del corazón patagónico. Él no respondió, ya que sabía sin saber. Simplemente lo sintió.
con la mirada perdida en el cielo borroso, los despidió. Y en uno de los diálogos de los personajes decís: en Argentina el triunfalismo tapa lo importante, desconoce el honor y el esfuerzo de los hijos que mandó a luchar por una causa que ahora prefiere olvidar. Lo peor para todos los que volvimos es sentir que lo nuestro fue en vano. Y la pregunta es esa: de sazón y tristeza, ¿fue algo que percibiste también, que recordaste o que lo vivís aún? Constantemente es lo que ellos siempre cuentan, es lo que sienten y es lo que se les hace. Sí. Porque digamos, no es que están equivocados. No es que están equivocados. Es tan así el argentino que lo hace con algo tonto como es el fútbol. Messi de un día para otro es ídolo y el otro día no. Di María pasa lo mismo. En serio, si vos preguntás con ellos, son gente que son millonarios y todo, sin embargo sufren. Siendo con algo mucho más noble que ofrecieron. Y todo eso en vano porque vivimos en una sociedad que tiene esa forma de ser. Yo creo que esto tiene que ser un puente, la intención es eso, tiene que servir para que nosotros modifiquemos, porque estamos a tiempo de modificar nuestra actitud y crear un puente con la historia, ¿no? Porque con la historia constantemente